Oh, buenos días, mi coronel Alarcón, buenos días, mi coronel González, mi coronel Saldaña y todas las personas que nos escuchan en este momento por las redes sociales y como usted dice, nos escucharán a posteriori. Saludamos en esta mañana a toda esta audiencia tan leal con nuestro programa, porque hoy jueves 11 de mayo de 2023 tendremos al aire el análisis o la emisión, mejor, la emisión 328 de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema central de este episodio será el análisis estratégico, político, social, cultural, histórico del ataque terrorista perpetrado por un brazo urbano del ELN en Bogotá que se autodenomina EMRP, que en realidad es una de las ramificaciones urbanas del ELN, como lo veremos a lo largo del ejercicio y cómo han utilizado artilugios y tramas en unos episodios que ya parecen novelescos, casi como de la imaginación de los novelistas del realismo mágico, pero es la realidad de lo que nos ha afectado y lo que ha sucedido. Entonces, este ataque terrorista perpetrado un sábado como hoy, ya hace varios años, el 17 de junio de 2017, contra las damas que visitaban esa tarde el centro comercial, porque la bomba que explotó fue colocada en los baños de damas, a donde no entran sino damas. Entonces, la intención era causarle daño a las mujeres colombianas por parte de unos terroristas con un episodio extrañísimo donde nunca se aclaró cuál fue el rol de una joven francesa que venía precisamente de Cuba y estaba metida en unas ONGs internacionales tratando de legitimar bandidos de las FARC y del ELN, y murió allí y nunca han quedado claros cuáles son los nexos que pudo haber tenido ella con ese atentado criminal. Lo cierto es que los hechos ocurrieron y vamos a analizarlos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la década de 1960, cuando el Partido Comunista y su brazo armado, las FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, posteriormente con la multiplicación de otras cuadrillas de bandoleros comunistas, Verbigracia, el ELN creado en Cuba, se desató una barbarie sin par contra los colombianos, que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias violencias siempre justificadas con mentiras por sus gestores, y en los últimos años enfatizada en las zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestra nación, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Continental y las cuadrillas de sus brazos armados, para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales. Bueno, pues vamos a ver. Uy, otra vez se nos está molestando esto, entonces vamos a colocarlo por este lado.
Sinceramente, este es un gran video. ¿Cuáles son las características generales del centro comercial andino, ubicado en la zona rosa de Bogotá? Este centro comercial fue iniciado a construir en el año de 1991 y terminado en el 93 por uno de los ingenieros más conocidos en el país y con mayor experiencia en construcción de grandes superficies, de grandes edificaciones y de proyectos de ingeniería civil de alta importancia en el país. Y desde entonces, por su ubicación tan privilegiada, Carrera 11, Cucayo 82, por donde queda la entrada principal, ha sido un sitio de convivencia de la comunidad bogotana del norte de la ciudad. Y claro, del centro y del sur también vienen personas, pero la mayor afluencia, pues por su cercanía, por la facilidad que tienen los parqueaderos internos, por la diversidad de comercios internos que hay y por la facilidad que tienen las personas, por ejemplo, los sábados para hacer un paquete completo. Viene la familia completa, almuerzan, están con los niños, juegan en los sitios de recreación infantil, pueden entrar al cine y luego hacen el mercado y regresan a la casa tipo 7, 8 de la noche, después de haber pasado un día en familia en el centro comercial. Muchas familias van exclusivamente a una actividad específica, pero por lo general lo que uno ve en el centro andino cuando llega allá son familias, no solamente personas individuales, sino familias. Y pues es un sitio donde venden mucha ropa y elementos con los cuales se satisface la vanidad femenina, entonces tiene también bastante afluencia de damas al sitio. La superficie es grande, ocupa prácticamente una cuadra a la redonda y está rodeado también de restaurantes, de bares, de cafeterías, de otros comercios que pueden tener alguna alternativa para quien visita. Y al lado también hay una zona residencial importante. También queda muy cerca a otro sitio que es muy visitado, que es el centro comercial, donde está todo lo relacionado con computadores, con equipos electrónicos, etcétera. Entonces la zona de por sí es bulliciosa, es concurrida y para relacionarla con un sábado por la tarde, con, a esa hora, 3, 4 de la tarde que ocurrieron los hechos, es impactante el volumen de personas, o sea que un artefacto explosivo que se coloque en el centro comercial un sábado a las 3, 4, 5 de la tarde tiene una posibilidad de causar muchísimos daños y afectar a muchas personas, como en efecto lo logró este plan urdido por el ELN, negado por sus cabecillas, cometido por unos terroristas urbanos que se autodenominaban Movimiento Revolucionario Popular. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué es el MRP y cuál es su nexo orgánico con el ELN y las FARC? Bueno, mi coronel, sabemos todos que en el desgobierno del señor Juan Manuel Santos se inició un show en La Habana de imposiciones unilaterales de las FARC a los mudos que envió Santos allá a que se arrodillaran ante los bandidos. Y por la misma época apareció un grupo terrorista urbano integrado por estudiantes de las universidades nacional, distrital y pedagógica y con estudiantes de algunos colegios de secundaria que se autodenominó así como se llama MRP. Y ellos dijeron desde el principio que no estaban de acuerdo con que las FARC negociaran la paz, que no pertenecían ni a las FARC ni al ELN, o sea, todo era un montaje y que ellos querían un cambio con mucho énfasis en la salud pública y con énfasis en la carga tributaria y otros aspectos relacionados con el bienestar de los colombianos. Desde el principio, tanto los organismos de seguridad como las fuerzas militares, como la fiscalía, lo relacionaron directamente con el ELN, con un bandido que le dicen Pablito. Estuvo preso en Arauca y se voló y ahora es uno de los cabecillas principales del ELN. Y lo relacionaron también con unos antecedentes de unos delincuentes
del ELN, que lo llamaron los guardias rojos de la Universidad Nacional. También se relacionaron con células urbanas del ELN preexistentes. Hicieron su aparición pública con unos petardos no tan agresivos, pero sobre todo petardos volanteros y de daños menores a instalaciones, aún sin causar afectaciones a la población civil. Y fueron como 12, 15, 13, eso los enumeran de distinta manera, uno de ellos en la ciudad de Pereira. Y la mayoría de estos atentados fueron dirigidos contra entidades del sector salud y uno contra el edificio de la DIAN en la carrera séptima con calle 34, ahí cerca al Parque Nacional, sitio muy conocido por todos los bogotanos porque es un edificio grandísimo. No, mejor dicho, no hay bogotano que se haya movido por la ciudad que no sepa dónde queda el edificio principal de la DIAN, porque es como icónico, es igual que el edificio de Ecopetrol que queda ahí cerquita. A cualquier persona que sea de aquí de Bogotá le preguntan, inmediatamente dice, es en tal parte. Entonces, ahí los bandidos colocaron unos explosivos y dejaron un mensaje contra la reforma tributaria de la época que se iba a hacer, y dejaron un mensaje rarísimo que decía que ni Santos ni Uribe son opción para el pueblo. Uribe había entregado ya el gobierno y estaba en el timón de la administración pública Santos y estaba negociando, o mejor, arrodillando a los colombianos ante los bandidos de las FARC en Cuba. Inmediatamente ocurrió esto, los mismos de MRP ya utilizando la famosa propaganda comunista de agredir y declararse agredidos, publicaron un comunicado en que negaban que ellos habían hecho eso, pero pues han dejado hasta la bandera, y la autoridad investigativa les venía siguiendo la pista, ya tenía algunos teléfonos interceptados y tenía alguna información con la cual podría determinar que sí eran ellos. De ahí pues ya cometieron el atentado que es el que vamos a ver en el centro andino, pero en términos generales se identificaban como una especie de grupos anarquistas de orientación marxista-leninista, sí, pero negaban pertenecer al ELN y las FARC. O sea, era como si en ese tiempo las FARC estaban en Cuba negociando, lo que menos les conveniera que se publicara que ellos pertenecían a ese grupo o que de alguna manera lo apoyaban. Y el ELN, que ya estaba iniciando el show con Santos, pues también necesitaba negarlo, pero a la vez hacerlo para presionar. Era como un juego de palabras. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos del ataque terrorista del MRP-ELN contra mujeres visitantes al centro comercial andino, ocurrida la tarde del 17 de junio de 2017? Pues mi coronel, yo sí le comprometo y le refuerzo, porque exactamente usted lo apunta donde es. El atentado fue contra las mujeres colombianas. Ya dijimos que la característica de las mujeres es satisfacer su vanidad y su gusto femenino en los centros comerciales donde se vende ropa, zapatos, carteras, balacas, sombrillas, todo lo que usan las mujeres para adornar su belleza. Entonces, más una tarde en que es muy concurrida, un sábado por la tarde es muy concurrido el centro comercial, y más que el petardo, el artefacto explosivo, se instala en el baño de damas, donde también las mujeres entran más, que son más concurridos los baños de damas que los hombres, porque es la usanza, ¿no? Entonces, si les colocan un petardo a esa hora, una trampa explosiva, es porque es un atentado contra las mujeres y lo comete el ELN. Entonces, suponemos que ahora que están hablando de paz con el del gobierno de Petro, ese tema tendrá que quedar muy claro, ¿no? Máxime que la que lo hizo está ahí metida como negociadora. ¿Qué antecedentes había? Comandos rojos, que ya los mencionamos en la Universidad Nacional, que eran una cantidad de delincuentes urbanos de las FARC y el ELN que se colocan capuchas, forman en la Plaza Che Guevara, van hasta armados y hacen distintos eventos vandálicos en la Universidad Nacional, reclutan estudiantes, sabotean las clases, promueven paros, instigan a las protestas con pedreas, reclutan jóvenes para las cuadrillas terroristas, asisten a entrenamiento en cuadrillas del ELN y las FARC y están muy activos en temas de difusión política marxista-leninista.
Igual se sabe que en la Universidad Pedagógica de Colombia, habida cuenta que ahí están los futuros docentes, el ELN y las FARC y el Partido Comunista han tenido ese centro educativo como un objetivo muy claro para reclutar jóvenes y de ahí llegar a multiplicar dentro de la población y luego meterlos al gremio de FECODE para que promuevan la destrucción del país. Y en la Universidad Distrital también hay una larga historia de presencia de terroristas urbanos del ELN, más que de las FARC. En segunda medida, vemos que hubo una cantidad de arremetidas terroristas urbanas, tanto de las FARC como del ELN, por la misma época. Ya lo hemos estudiado aquí en la memoria histórica, que las FARC, entrenados por terroristas de ETA y de IRA y hasta de Al Qaeda, fueron refinando sus técnicas de la explosión de carros bombas, de cilindros bombas, de hombres bomba, niños bomba, muertos bomba, burro bomba, perro bomba, bicicleta bomba, motocicleta bomba, casa bomba. Es decir, todo eso fue en áreas urbanas estructurado por las FARC y el ELN. La actividad político-organizativa del ELN se incrementó en la medida que las FARC aparentaron estar ya en proceso de paz y de no seguir haciéndole daños al país. Entonces el ELN fue tomando una preeminencia y multiplicó las células clandestinas de bases revolucionarias de masas y comunidades eclesiales de base, lo que ellos llaman el poder popular, de lo cual hemos hablado muchas veces aquí. Estábamos también, para ese momento ya, se ha firmado el pacto FARC-Santos en el Teatro Colón, y estábamos en la etapa de las imposiciones finales, que las FARC comenzaron a exigir que les entregaran unas curules, que les tenían que dar a las curules. Hemos dicho, todo lo que quedó para aprobar en el Fast Track estaba en ese momento en proceso. Y como lo dijimos, a Santos, después de haberse arrodillado ante las FARC y haber cometido tantos errores y haber conseguido un premio Nobel de Paz que ni necesitaba Colombia ni se lo merecía Santos, siguió ahora con su locura de hablar con el ELN y poniendo de mediadores a los gobiernos delincuenciales de Venezuela, Cuba y Ecuador, que eran de la misma línea en ese momento. Y Nicaragua. Luego vino también, o fue un antecedente mejor cercano allí a ese episodio, cuando Colombia dijo no en el referéndum, en el plebiscito, y el señor Santos se burló de la voluntad popular de los colombianos e hizo lo que le dio la gana, y también eludió, porque en esos días se le destapó la podredumbre que había en su campaña política con Odebrecht, y eso lo dejó a un lado, y sin embargo se salió con la suya, y el Congreso de la República, siempre corrupto, siempre inepto, y siempre ajeno a los intereses de Colombia, ni lo investigó ni nada, y antes casi que lo santifican. Por poco le piden al Vaticano que le colocara una aureola. Ya la etapa electoral, preelectoral, estaba candente. Recordemos que el señor Uribe, el señor Ordóñez Maldonado y la señora Marta Lucía, en una jugada politiquera y de espaldas a la lealtad con los colombianos, se reunieron con Santos y le agregaron 13 páginas al pacto de Cuba, y con el afán de conseguir ellos el poder, y obvio, Uribe tenía el afán de colocar su candidato. La señora Marta Lucía, que no tenía ninguna formación como estadista, soñaba con ser presidente, y el señor Ordóñez Maldonado con sus imposiciones cavernarias que tenía, también tratando de conquistar el poder electoral. Entonces Uribe decidió que él impulsaba a Duque, y ahí fue lo que pasó. Entonces toda esa candente etapa preelectoral le dio la vuelta a una entrega sistemática que hizo Santos del país a las FARC, y a un error de la mal llamada derecha, que, como decimos coloquialmente en algunos eventos públicos, de derecha no tiene nada y no es tan derecha como creemos. Y en cuarta medida, otra vez la propaganda comunista para la paz. Entonces ya no solamente las FARC hablaban de que ellos habían hecho la paz, sino que hay que hacer la paz con el ELN y con cuanto grupo, y el señor Petro incitando a destruir el país desde ese momento, con el cuento de que hay que destruirlo por la paz y por los cambios sociales, y ahí lo tenemos. Entonces vemos que todo va articulando en lo que viene, y que los antecedentes de este hecho tienen mucho peso estratégico, mucho peso político, y que a menudo no se miran así y se resumen es a mirar
las cosas tácticas de que han colocado una bomba, que se recibió una llamada de que tal estaba en ese grupo, pero eso es muy táctico, eso es muy de operaciones. Y aquí lo que queremos es entrar en el contexto de lo que pasaba en el país y por qué ocurrían esos hechos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la versión de alias Ramón, integrante del MRP, a la periodista Andrea Aldana, del portal electrónico Las Dos Orillas, acerca de las razones políticas de sus acciones terroristas en Bogotá y en Pereira? Pues resulta que como el MRP ya había colocado varios petardos en distintos sitios del país y había armado una narrativa, un discurso acerca de su existencia, inclusive un par de petardos muy famosos fueron ahí en la calle 72, con carrera séptima hacia la octava, en esos edificios que están llenos de oficinas de funcionarios en distintas entidades, tanto públicas como privadas. Hay empresas petroleras, hay empresas de financieras, hay empresas de comercio internacional, hay empresas de la bolsa de valores y empresas de importaciones y exportaciones de diferentes productos, eh, representaciones internacionales de empresas multinacionales, etcétera. Es un sector muy importante por la cantidad y calidad de personas que allí se encuentran. Y este grupo terrorista colocó dos petardos muy cerquita y todo apuntaba a que quienes los colocaron habían salido de la Universidad Pedagógica que queda a 2 cuadras del sitio. Todo indicaba eso, pero esos petardos afortunadamente no tenían como misión asesinar gente, aunque hubieran podido asesinar al que estuviera cerca, y los explotaron para causar un impacto. Y se sumó lo de Pereira, y se sumó lo de la DIAN, y se sumó lo de otras entidades aquí en Bogotá de Medimás y de medicina prepagada. Entonces, este portal de Las Dos Orillas, que ha estado como jugando a Dios y al diablo desde que apareció ya hace más o menos una década, envió a una de sus periodistas, ahí la vemos, con una pinta rarísima y un sombrero y unas calzonarias. Está la joven Andrea Aldana, a entrevistar a este bandido, al tal alias Ramón, que es un estudiante de una de las universidades de Bogotá en ese momento, a preguntarle, bueno, ¿ustedes por qué colocan esos petardos? Entonces su discurso muy marxista, muy cargado de ideología, pero con poca claridad de qué era lo que pretendían. Pero además negó que hubieran cometido todos los actos y dijo que eso era la inteligencia del Estado para desprestigiarlos y que en ellos estaba el futuro de Colombia y que la revolución y los mismos cuentos que ya conocemos. Pero en síntesis, esta entrevista tampoco fue publicada en su momento, sino que la publicaron como 2 semanas después del atentado al Club El Nogal, digo, al Centro Comercial Andino, porque le pareció seguramente al portal electrónico que había que poner a la población a cotejar, ya que las primeras capturas, entre esas cayó este bandido, fueron manipuladas por defensores de derechos humanos, y por el Partido Comunista, y por las FARC, y por el ELN, que eso era un falso positivo judicial. Recordemos que al señor que estaba de fiscal en ese momento, a Martínez, se la dedicaron la izquierda a que todo lo que él hacía era un falso positivo. Y como el señor tenía, parece que antecedentes con Odebrecht, pues peor, porque la autoridad moral como que no le ayudaba para mucho. Entonces ahí tenemos el resumen y lo que dijo este bandido a la periodista Andrea Aldana, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Una semana después, la Fiscalía General, apoyada por las fuerzas militares, capturó a 10 terroristas vinculados con el atentado criminal contra las mujeres que visitaban el Centro Comercial Andino la concurrida tarde del 17 de junio de 2017. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de los capturados, sus familiares y los defensores de derechos humanos? Bueno, mi coronel, para mirar cómo fueron las capturas, veamos un paso anterior, que es la conmoción que causó el acto terrorista en el Centro Comercial Andino y un resumen de los hechos. Aquí vemos la foto del Centro Comercial Andino tomada con un dron en el momento posterior a la explosión, y vemos que fue una explosión de alto nivel, no era una explosión pequeñita, llevaba una buena carga de explosivos e iba contra todas las mujeres que estuvieran en el baño en ese momento. Detonó en horas de la tarde, como ya dijimos,
desde el momento hasta el propio Santos, que en ese momento era muy pantallero, populachero y mentiroso. Claro que mentiroso ha sido toda la vida, pero populachero le tocó decir que era un acto terrorista y no ocultar la realidad de los hechos. La explosión dejó en ese momento por lo menos 11 víctimas, pero después se probó que fueron más. Y entre ellas está el caso de esta joven francesa, Julie Jun, que murió. Muchas veces especuló, pero la fiscalía no fue clara tampoco en el informe de medicina forense ni aclararle al país, pero la presunción más grande es que se le explotó a esta señora colocando el petardo. Y ahí estaba en el mismo año, estaba la mamá de ella, la señora Natalia Nadine Verónica, que en forma eh, paradójica fue llevada al hospital militar para que la atendieran allá. Esa señora pues se salvó, pero la hija sí murió porque parece que la bomba se le reventó a ella misma y colocándola en el baño. Parece, porque nunca quedó claro. Esta muchacha, una joven profesional, sí era una persona visitante al centro comercial y estaba en ese momento había entrado al baño y desafortunadamente murió. Y también 11 señoras, 11 mujeres, 11 damas que estaban allí en el baño sufrieron afectaciones. Nos muestra la foto de cómo quedó la batería de baños ahí en el sector y unas fotos externas de las muchas que hay en las redes del sitio. Ahora, ¿qué pasó? Que como la policía, el ejército y la fiscalía tienen mucha información, se produjo inmediatamente una redada y en una operación conjunta y simultánea se capturaron a 10 de los 11 terroristas que habían participado. La única que quedó por fuera fue una que ya veremos ahora, una tal Verónica, que era la jefe precisamente. Y esa se voló y en los otros 10 fueron capturados. Aquí están los nombres. Lina Vanessa Jiménez, César Barrera Telles, Lisette Joana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Borges, Juan Camilo Pulido, Alejandra Méndez Molano, Natalia Novoa e Iván Manríquez. Al ver la cantidad de mujeres que hay, pues uno deduce que ellas más son las que podían entrar al baño de damas, mirar dónde colocaban el petardo, cómo lo hacían, hacer un análisis de las cámaras de seguridad, del movimiento de los vigilantes, de determinar más o menos los horarios en que el baño estaba más lleno. O sea, esto fue calculado y todos están implicados. El fiscal, Néstor Humberto Martínez, pues inmediatamente salió y dijo que por qué los habían capturado, hizo una rueda de prensa y ahí vemos las fotos como lo llevan a todos los bandidos capturados por la Policía Nacional. La primera que estamos, la que está ahí, se le nota que ya tiene una mentalidad terrorista y un lavado de cerebro, gritando cosas igual que hizo Simón Trinidad y que han hecho otros bandidos cuando los llevan presos. Llamó la atención en ese momento una persona, Natalia Trujillo Novoa, una de las que colocó Nova, no Nova, sino Nova, una de las que participó en el acto terrorista, porque resulta que esa señora había sido funcionaria de varias ONGs internacionales como defensora de los derechos del niño y de la mujer, imagínense, y en ese momento estaba trabajando en una ONG, hacía parte de una ONG que defendía los derechos de la mujer. ¿Y qué ocurría con esa señora, con Natalia? Que según ella después, que ya lo veremos adelante, cuando confesó todo, explicó que ella se había metido al grupo SMRP porque estaba conviviendo con un sujeto en una vivienda de alquiler universitario y que él era el que la había vinculado. Pero entonces llamó muchísimo la atención y el fiscal puntualizó en ese momento que una defensora de derechos humanos estuviera metida ahí. Lo que queremos resaltar es que no todos, pero muchas de esas personas que están vinculadas a esos organismos de derechos humanos tienen algún nexo orgánico con la guerrilla. Y eso nos daría pie para seguir pensando en la probabilidad de que la presunta autora material de activar la bomba en el centro comercial andino fue la joven francesa, porque ella venía como miembro del Partido Comunista Francés, había estado en Cuba observando los diálogos del ELN y andaba aquí en Colombia en una actividad poco clara, eso sí, diciendo que defendía los derechos humanos. Entonces, a eso como que quedan muchas dudas. El gobierno francés guardó completo silencio, nunca se manifestó.
pidieron la repatriación del cadáver como correspondía, pero todo lo manejaron en un perfil bajo. Por los mismos días se destapó que había dos terroristas francesas de las FARC en Urabá. Una era la concubina del negro Antonio, el que hizo la masacre con ella, que ella participó en la masacre de Bojayá, y la otra estaba en otra cuadrilla y aparecieron las tres con la terrorista holandesa Tania Niemeyer hablando de la participación de extranjeros en las FARC. Entonces, queda la duda de cuántos de esos supuestos defensores de derechos humanos han sido reclutados o son parte o tienen unas organizaciones de fachada. Eso es algo que nunca se ha podido determinar y que siempre ha generado suspicacias tanto en la justicia como en los organismos de seguridad. Entonces, por eso, cuando ocurrió la captura de estos bandidos, aparecieron inmediatamente una cantidad de defensores de derechos humanos a decir que era un falso positivo judicial y que eran las vivezas del señor Martínez, Néstor Humberto, para salirse de otros problemas que él tenía. Lo cierto es que fueron capturados y fueron procesados parcialmente, porque ya veremos qué pasó. Adelante, mi coronel. Mi coronel, silencio cómplice que pregonaba los diplomáticos franceses sobre ciertas culpabilidades en este caso. En diciembre del 2017, las autoridades judiciales publicaron por medio de la revista Semana los contenidos de las reveladoras cartas según las cuales se confirmaba que a pesar de estar detenidos los 10 terroristas del MRP, seguían delinquiendo y estimulando a sus compinches para atacar otros objetivos estratégicos para el grupo criminal. ¿Podemos saber cuál era el contenido y la orientación de esas misivas? Claro, mi coronel, aquí hay una vaina complejísima, como dirían los bogotanos de vieja data, ¿no? Resulta que estos sujetos quedaron presos, pero es que la permisividad que hay en el sistema penitenciario colombiano, las fallas que hay, casi siempre hacen que todo esto se olvide y no hay unos controles ni transparentes ni concretos. Y resulta que en un allanamiento a las celdas, en un proceso de rutina de las autoridades, se les encontraron unas cartas, pero gravísimas. Había bandidos de estos que han estado en Cuba y que estaban desde la cárcel dando instrucciones a otros y los otros contestándoles los procedimientos a seguir para eludir el control de las autoridades y eludir la persecución judicial, burlarse de los colombianos e inclusive las estratagemas que estaban montando los abogados para sacarlos de la cárcel. Todo eso quedó ahí escrito y hablaban de quién había hablado con quién y todo. Y la revista Semana publicó en noviembre de 2017 este artículo que se lo recomendamos a los oyentes a que lo lean completo porque tiene mucha información que desentraña, desenmascara y cuenta realmente quién eran estos terroristas que estaban presos y que queda claro también que la que los dirigía era la tal Verónica, era la cabecilla de la célula y ya veremos qué pasó con ella. Bajo el título La guerrillera del Centro Andino, en 2018 la revista Semana publicó una crónica con ribetes novelescos que demuestra que la terrorista Violeta Arango, alias Tatiana, era la cabecilla de la célula del MRP y que ahora estaba en el ELN. ¿Cómo ocurrieron los hechos en los que se consiguió la información? Bueno, con aquí comenzamos a desentrañar y desenmascarar la realidad. Resulta que seguramente por los testimonios de 10 terroristas capturados, más los indicios y la documentación que decomisaron inicialmente, tal vez todos recordamos que hubo una noticia muy conocida que una de las capturadas intentó tragarse una memoria electrónica para que no se conociera lo que había en ese dispositivo. Entonces, seguramente con todo eso, las autoridades ya se enfocaron en este sujeto. Pues muy hábilmente al estilo comunista, al estilo Petro, al estilo Maduro, al estilo bandido comunista, ella y la familia publicaron un comunicado en el que le informaban a la opinión pública
que debido a la persecución del Estado fascista y violador de derechos humanos y que les había montado unas falsas pruebas judiciales, ella se había visto en la obligación de huir del país, que naturalmente no decía para dónde, para que no la persiguiera la Interpol y bueno, todo lo que ya saben. Pues la Interpol naturalmente con la información que había en el expediente, porque según decía el señor Martínez en ese momento, tenía 270 pruebas contra ella. Imagine usted la cantidad de cosas que tenía. Le habían abierto el proceso y le estaban buscando. Resulta que en una operación que hizo el Ejército Nacional en el sur de Bolívar, en los municipios del sur de Bolívar, fue dado de baja a un terrorista que le decían Samuelito. Era un bandido también de un prontuario más o menos como el del Mono Jojoyo Timochenko. Secuestros, extorsiones, narcotráfico, violación de niños, ataque a poblaciones, reclutamiento de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los documentos que le incautaron en el computador al tal Samuelito, apareció esta delincuente, la tal Verónica, en la cual, o mejor, dentro del computador, estaba explicado todo el proceso como ella terminó metida al ELN. Pues no se ha ido para el exterior, sino que se ha ido a Medellín a una casa de contacto del ELN y los bandidos del ELN habían contactado a sus compinches en el nordeste antioqueño y de allí la habían llevado para la zona del sur de Bolívar a ser parte de los instructores de ideología política del ELN y a entrenarse ya como guerrillera rural. Parece que resultó bastante indisciplinada de la cintura para abajo, porque muy pronto tuvo varios romances con distintos terroristas. Y en los documentos de este bandido dado de baja, el tal Samuelito, que era otro delincuente que les digo que tenía un prontuario muy largo, aparece que esta delincuente le enviaba unos documentos, cruzaba una información con las redes urbanas que por favor la protegieran, que no fueran a dejar descubrir nunca que ella había estado en eso, porque eso desprestigiaba al ELN y le dañaba las conversaciones de paz. Pero al mismo tiempo, pues ellos decían, sí, claro, toca proteger a la compa Violeta, así le decían. Compa, el ELN le dice compa a todos los bandidos. Y que la tuvieran en la parte de la formación porque era muy preparada y ahí la vemos con uno de los tantos concubinos que tuvo en la guerrilla. Entonces, obvio, la fiscalía que encontró los documentos en el análisis forense del material incautado de los dispositivos electrónicos, entregó a los medios de comunicación copia electrónica de las cartas y los documentos, y sin embargo la familia y los abogados necios, cínicos, descarados y mentirosos seguían diciendo que no, que la muchacha no era, y el ELN negando a rajatabla, diciendo que eso no era cierto, que eso no estaba en el computador del cabecilla, que eso eran inventos del gobierno nacional para desprestigiarlos, y que lo que pasa es que el gobierno no quería negociar con ellos y bla, bla, bla. Pero ahí están las fotos, las cartas, y lo que veremos más adelante todavía es mucho más claro. Mi coronel, ¿por qué la revista Semana publicó en el 2020 una crónica titulada La negociación fallida en el caso del Centro Andino, en el cual describe la presunta intención de la terrorista Natalia Trujillo, integrante del MRP, y la ineficacia de la Fiscalía para lograr ese acuerdo, permitiendo que días después un juez la dejara libre por vencimiento de términos? Pues mi coronel, habíamos dicho al principio que el atentado hubo varias mujeres, y ahí están los nombres de las capturadas, que lo dirigió una mujer y que iba contra las mujeres colombianas porque fue en un baño de damas en el centro comercial andino. También habíamos dicho que Natalia Trujillo, una de las terroristas que participó en eso, era como la menos agresiva y que había sido miembro de unas organizaciones internacionales de derechos humanos y que una de esas organizaciones, al parecer, tenía algún contacto con la francesa y por eso quedó siempre la duda si la francesa era la que estaba colocando el petardo o no. Entonces ya ubicamos perfectamente que una es Verónica, la que se fue para el monte, y otra es Natalia, que es de la que vamos a hablar ahora. Pues ya Natalia estando presa, en las entrevistas a las que la lleva la fiscalía, el fiscal le hizo ver que por ley hay unas garantías penales, unas garantías ya de penas si la persona confiesa, y pues eso se lo dicen delante del
del abogado que le está representando. Eso no se lo dicen clandestinamente, por cartas. Eso es un procedimiento normal de la justicia. Entonces, además es la obligación de la justicia decirle eso a los implicados, ¿no? Entonces, esta muchacha decidió que lo iba a pensar, como siempre todo bandido tiene que pensarlo, y luego pidió que la cambiaran de cárcel, como en la contraparte, que son las víctimas, tienen que conocer todo lo que está pasando en el proceso. Se enteraron entonces el abogado Francisco Bernate, que era el representante de las víctimas, pues asumió el papel de que le correspondía como abogado de las víctimas, en el sentido de estar enterado y saber todo lo que ella tenía que decir, porque todo eso tenía que quedar en el juicio y son elementos del proceso al cual tienen acceso las partes implicadas. Entonces esta muchacha, con todo eso que ella quería, pidió cambio de cárcel para estar más segura, que la sacaran del Buen Pastor, y la llevaron para otra cárcel cercana a Bogotá. Pero la justicia colombiana, que duerme sobre los rieles, no movió rápido el proceso. Y al final del ejercicio, no solo ella, sino todos los demás bandidos quedaron libres por vencimiento de términos, porque no se les acusó para llevarlos a juicio dentro de los plazos que determina la ley, a pesar de tener todo el material probatorio. Hay un proceso que sí lo sacaban, que no lo sacaban, que no era orden de captura, y finalmente quedaron libres en otro movimiento. Entonces aquí está toda la explicación, todo lo que el abogado Bernate dijo, todo lo que se estaba pensando. Está la foto de los bandidos cuando los llevaban capturados y que la Policía Nacional los estaba protegiendo para que nadie les fuera a hacer daño. O sea, a la misma gente que ellos matan, tener que protegerlos después con su aspecto delincuencial y su odio que adquieren contra la sociedad y contra el resto de los colombianos. Y pues la fiscalía ya llegó a una conclusión, eso lo publicaron, de que esta joven había estado en entrenamiento terrorista en La Guajira, en Arauca, en los límites con Venezuela por el lado del Catatumbo, que era pieza clave del tal Pablito, que no era la Santa Paloma que ella decía ser defensora de derechos humanos solamente, sino que era una delincuente con visión terrorista y criminal. Obviamente el abogado ella decía que eso no era cierto, y el abogado de la familia de las víctimas, el doctor Bernate, pues se encargó de darle a conocer todo esto a la fiscalía, porque él advirtió que a ese ritmo los iban a soltar por vencimiento de términos, y efectivamente pasó. Entonces fue todo un novelón. O sea, ya vemos que aquí hay varios novelones alrededor de este caso, pero el que veremos más adelante será peor, con la tal Verónica. Adelante, mi coronel. ¿Cómo ocurrió la captura de la terrorista Verónica Arango, alias Tatiana, en el sur del departamento de Bolívar? Pues resulta, mi coronel, que la familia seguía insistiendo, ¿no? Porque la familia debe ser de los mismos, seguramente, es lo que uno deduce, en que ella era inocente y que eso que le han publicado en el 2018 eran inventos de la fiscalía, de las fuerzas militares, que su niña estaba en el exterior, que era una santa paloma, y por algún motivo circuló en las redes una foto de la niña y tenía en el hombro derecho un escorpión grande grabado. Entonces, en una operación que hizo el ejército en el sur de Bolívar, una vereda muy conocida para la historia del ELN que llama Mico Ahumado, donde el cura Pérez vivió mucho tiempo, y Gavino. Es decir, cada vez que se mira la historia del ELN, ahí aparece algo esencial en Mico Ahumado. Allá el ejército hizo una incursión aerotáctica sorpresiva y dio debajo un bandido y capturó a otros. Y entre los capturados estaba esta sujeta. Entonces se había rapado el cabello, tenía otro nombre, claro, pero cuando le vieron en el hombro derecho el alacrán tatuado, pues ya ahí sí no tenía nada que negar, y le tocó confesar que ella era Verónica, y se cayó todo el cuento de la famosa historia pues este sujeto tenía orden de captura por terrorismo, asociación para delinquir, destrucción en bien público, en bien privado y otros cargos. Entonces, para la cárcel. Y el ELN, ahí sí, con todas las mentiras que han dicho, no podía decir nada. Entonces, como ya era el gobierno de Iván Duque, entonces eso fue porque Duque no quería la paz, porque esa muchacha ha tenido que refugiarse y protegerse por el ELN, porque no había querido Duque hacer la paz con el ELN. Entonces los jóvenes revolucionarios
encontraban camino en el ELN, pero desde luego negaban que ella participó en el Centro Andino a pesar de todas las pruebas que el fiscal resarció, que eran 270 pruebas, tanto documentales como gráficas. Entonces ese es el escenario en que cae y se comprueba que es ella. Mi coronel, ¿por qué el gobierno Petro sacó de la cárcel a la terrorista Verónica Arango, alias Tatiana, en el mes de diciembre del 2022? Bueno, mi coronel, aquí en esta foto que publicó el periódico El Tiempo, lástima que el título esté encima y no deja ver, se ve la foto de la joven Verónica, que era la cabecilla de la red urbana en la que estaba Natalia y otras terroristas, y se alcanza a ver que en el hombro derecho tiene grabado el tatuaje. Aquí se alcanza a ver un poquitico en esta foto, pero vemos que aquí tiene el cabello rapado y que se ha adelgazado un poco más por la vida en el monte, ¿no? Pero es la misma persona. Entonces, cuando el ELN reinició, o mejor, desde que estuvieron en Cuba hablando con Petro, le impusieron que hay que sacar de la cárcel a esta terrorista. Y Petro, que le fascina sacar delincuentes de la cárcel, inmediatamente la sacó y quedó libre y pasó a integrar la mesa de diálogo del ELN. Y en este momento ha paseado por Quito, por Caracas, por México, por Cuba, pagado por gastos pagados por los colombianos como negociadora del ELN. Entonces no era ninguna pera en dulce. Y dentro de poquito, si no es que ya están, veremos de funcionarios en las embajadas o en los ministerios a los otros 10 terroristas y demandando al Estado porque los capturaron ilegalmente. De eso no nos podemos extrañar que pase. Entonces, en síntesis, en diciembre, en noviembre, diciembre del año pasado, para poder iniciar el show de los diálogos de Petro con el ELN, esta delincuente fue sacada de la cárcel después de que el mismo ELN publicó cientos de comunicados y negaba a rajatabla que fuera de los mismos. Y si la ponen a negociar por ellos, es porque es de los mismos. Conclusión, el MRP era del ELN. Adelante, mi coronel. Coronel Alarcón. Señor. Continuando con el novelón jurídico de la terrorista Verónica Arango, alias Tatiana, ¿cuál fue la decisión en contra de esta delincuente proferida por la Fiscalía General de la Nación en abril del año 2023? Bueno, mi coronel, el novelón, porque esto es un novelón, no paró ahí con la salida de esta delincuente de la cárcel. Ella anda paseando, se da el champú, se saluda de beso con la Pizarro, con los demás negociadores, daba ruedas de prensa, es una gestora de paz. Ella lo que quiere es la paz, ella nunca ha cometido nada. Lo que pasa es que le tocó esconderse con el ELN porque la perseguían para encarcelarla y para matarla, los grupos paramilitares y bla, bla, bla. Pero ella nunca tuvo nada que ver con el atentado al Centro Andino. Es más, estaba injustamente presa, dice ella. Pero la fiscalía, ahora con el señor Barbosa, hace más o menos 20 días, el 15 de abril, le ratificó la condena a la que está ya expuesta y le agravó los cargos. O sea, esta mujer tiene que enfrentar un juicio por la responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, terrorismo, concierto para delinquir, agravado y rebelión. Y desde luego, pues también destrucción en bienes públicos, porque todas las bombas que ella mandó colocar afectan distintas instalaciones, bienes públicos y privados. Entonces, ahí está, la novela sigue, porque ahora con esta acusación para ser llevada a juicio, pues mientras estén los diálogos de Cuba, en los diálogos del ELN ahora en Cuba, podrá estar libre, pero es si por algún momento con todo ese trajinar de dimes y diretes, los diálogos se llegan a congelar o a romper, ¿qué pasará con esta delincuente? Pues que vuelve al monte, igual que otros bandidos, y la veremos más adelante ordenando y cometiendo actos criminales, porque por lo visto no es ninguna santa paloma, igual que pasa con la señora Natalia, que era la socia de ella,
y que tienen una mentalidad criminal, una mentalidad mórbida y siniestra, y no la van a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista del ELN? Mi coronel, al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del ataque terrorista del MRP-ELN contra mujeres visitantes al centro comercial andino la concurrida tarde del 17 de junio de 2017? Pues, mi coronel, comencemos por decir que si se nos olvidaron las acciones de terrorismo del M-19, por ejemplo, lo del Palacio de Justicia o lo del robo de las armas, que son cosas tan de tanto nivel, de tanto alcance, ¿cómo al país no se le va a olvidar esto del centro andino si es que las víctimas fueron personas muy puntuales y de un sector específico de la sociedad? Pero además, si las FARC han cometido tantos ataques contra la gente de escasos recursos en el país y no pasa nada, entonces si no se hace un proceso de reconstrucción, así como las del M-19 se olvidan las otras. Segundo, no se aclaran por ningún lado los nexos internacionales, y esto es repetitivo en todos los grupos terroristas, en todos. Y llegan a negociar, y por ejemplo aquí están negociando en la supuesta desmovilización del ELN, pero por ningún lado queda escrito que tienen que aclarar quiénes son los que les prestan todos esos nexos internacionales. Igual que el M-19, igual que las FARC, el objetivo de los grupos comunistas, en este momento el MPR, es desarrollar la teoría de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista Colombiano. La estrategia del terror y la audacia de la propaganda son ilimitados en la guerrilla, pero además a eso le agregamos una palabra, el cinismo. Ahí vemos cómo estas dos jóvenes, la que quería hablar y quería comprometer a los demás terroristas, la fiscalía no fue capaz de sustanciar el proceso a tiempo y se les vencieron los términos. Y en el caso de esta muchacha Verónica, la familia negando a rajatabla a pesar de 270 pruebas que le tienen en contra y de las que le encontraron y que la capturaron en un área de combate, y la propaganda dándole la vuelta, y luego el ELN, que había negado a rajatabla que la tenía,
termina incluyéndola en su equipo negociador, siempre con la disculpa que no pertenece a ellos, pero que está tan comprometida con la solución a los problemas del país que ellos ven que es una persona que debe estar en la mesa. Imagínense ustedes semejante barbaridad. El narcotráfico, los nexos con las dictaduras, lo veíamos ayer con el M-19, y es igual con las FARC y con el ELN, corrijo. Ahí vemos que negociando con bandidos, esta vez del ELN, amparados por la dictadura de Correa, o corrijo, la dictadura de Maduro, la dictadura de López Obrador y la dictadura de castrista en Cuba. López Obrador está menos calificado de dictador, pero es de los mismos. Entonces, no se ha logrado ningún cambio y el narcotráfico de por medio financiando eso. Ahora, así como decíamos ayer que el Pacífico tiene una importancia geoestratégica para el ELN, la tiene también para el M-19, perdón, la tiene ahora para el ELN, que es muy fuerte en el Pacífico, y la tiene en el Magdalena Medio, la tiene en el sur de Bolívar y la tiene en Bogotá, con las redes urbanas. Y esta joven es de las que habla de todo eso. Su discurso es nacionalista, son los derechos humanos, son las comunidades LGTB, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, los pobres, y es de una retórica impresionante. Entonces vemos que la importancia geoestratégica para ella y para el ELN de todas las zonas es valiosísima. Otro cuento es estratagema de la paz. No hay nadie más convencido de la paz que un comunista. Y esta muchacha es convencida de la paz. Además, ella nunca ha partido un plato ni ha cometido ningún error. Todo lo han cometido los demás. Es el Estado que la persigue. Y finalmente, los errores del M-19 fueron éxitos para para las fuerzas militares, pero a la vez han sido como un espejo para que las guerrillas urbanas de las FARC, y en este caso del ELN, incrementen las acciones terroristas, las nieguen y las utilicen. Entonces, por eso vemos que con la ayuda que analizamos un caso del ELN, del M-19, todo se mantiene en la misma línea y es la falta de conocimiento tanto de la historia por parte de quienes nos representan en las mesas de conversaciones como de la estrategia que tienen estos grupos, ya que la mecánica es la misma y nos lo están repitiendo de una u otra manera y nosotros seguimos presas de las informaciones voluminosas, del escándalo, del oportunismo del político de turno y no vamos al fondo. Entonces dejamos que nos monten como una nebulosa al frente sin que podamos avanzar hacia atrás de esa nebulosa a ver qué hay detrás de la colina. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. El caso del Centro Comercial Andino en Bogotá evidencia la debilidad de los gobernantes que han favorecido al ELN en todos los sentidos, políticos, judiciales, económicos y materiales, donde las mujeres ni siquiera se han logrado salvar de ese salvajismo del ELN, que no recata ningún concepto moral y mucho menos religioso, a pesar de su gran influencia de prelados en sus filas para cometer sus fechorías. La infame acción cometida contra las víctimas han quedado en la impunidad, en todas las formas. Y el grave daño contra la población por medio de las simpatías de prelados proclives a los grupos terroristas. Bien podemos recordar que el cura Manuel Pérez fue el cabecilla central y principal de esa pandilla de asesinos, que el sacerdote Bernardo López Arroyave creó una pandilla en el oriente antioqueño que fue muy criminal y que nunca ese sacerdote fue castigado ni por la iglesia ni por la justicia civil por todos sus crímenes. También recordemos cómo el sacerdote Camilo Torres hizo parte de las filas de la cuadrilla de Fabio Vázquez en el departamento de Santander. Y así sucesivamente, inclusive hasta otros religiosos, como el australiano Boris, que escribió la vida del cura guerrillero. Igualmente, también tenemos en este caso el informe sesgado
que ha escrito el sacerdote Francisco de Rux en favor de atenuar, minimizar o desviar las culpas de la insurgencia y del terrorismo en Colombia. Y por supuesto, en forma primordial, el del ELN. Y también el gran sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, en el sentido contrario, que tratando de mantener la ley, el orden, la convivencia y la paz, han sacrificado muchos de sus hombres y de sus vidas, porque esa es su misión, y que por el contrario, en lugar de reconocerle, se le critica, se le descalifica, y se trata de que la conciencia colectiva nacional sea imbuida por las organizaciones no gubernamentales que hablan mal siempre en contra de nuestras valerosas tropas. Y además se incluye en este caso, como muy significativo, el muy diciente silencio de la diplomacia francesa por su connivencia con el terrorismo socialista. Bien sabemos que el socialismo francés ha causado muchas víctimas, no solo en Francia, sino en otras partes del mundo, ya que han auspiciado y propiciado ese terrorismo. Y, por supuesto, pues ese socialismo, influenciando sobre el gobierno francés, envía a sus embajadas simpatizantes de esa perversa ideología para que, en forma muy suspicaz y muy diluida, pero indudablemente efectiva, pues apoyen también el terrorismo socialista, marxista y comunista en las demás naciones con las cuales tiene relaciones diplomáticas esa nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Sí, toda esa reconstrucción que usted hace de la relación de un sector radical de la Iglesia Católica con el ELN, la manipulación diplomática que se le da a eso, la insensibilidad de la dirigencia política y la poca claridad que tenemos los colombianos, por tratar de resumir en 4 puntos lo que usted nos dijo, es parte del problema y no de la solución. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón, con los comentarios que tenga. Considerando el tema tratado en el día de hoy, mi coronel, podemos deducir fácilmente que a los narcoterroristas de las comunistas FARC y ELN, al punto tal que sean de sexo que sean, tampoco les importa el bienestar, la vida, honra y bienes del pueblo, como tampoco, a pesar de la teología, sus creencias, edad ni género. El todo es sembrar el caos, impregnado de miedo y desesperanza para las gentes de bien, que dicen defender y ayudar y proteger. Lo más diciente, estas acciones no tienen el más mínimo castigo en nuestro país, a pesar de ser claras violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cubiertos bajo el manto de la impunidad en tribunales organizados por ellos mismos y respaldados con falsos informes sesgados, como el del cura de Rux. Válgame Dios. Por eso reiteramos la invitación a todos para que conozcan la verdad de los hechos, organizándonos en reuniones familiares con la participación de mucha juventud, para que nos enteremos y preparemos para contrarrestar futuras acciones repetitivas, sin lugar a duda, más crueles y violentas que las pasadas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Sí, las advertencias que te hace son claras y apuntan a lo que es. Esto requiere esa acción y no palabrería, pero la acción debe tener unos contenidos, unos contextos, unos objetivos y no de solamente hablar. Mi coronel Saldaña, que siempre nos acompaña con sus conceptos muy valiosos. Adelante. Muchas gracias, mi coronel. Igualmente a mi coronel Eugenio Alarcón y a mi coronel Iván González. Pues mire, yo no sé qué decir. Yo pienso que
todo esto viene de una raíz que son unos principios naturales que han servido, digamos, de pivote a la humanidad, ¿no? Es decir, a la humanidad, a los científicos, a los filósofos, biólogos y naturistas, para expresar sus teorías y comprobarlas con la ayuda del tiempo y con el relevo generacional a través de la epistemología. Cuando expreso unos principios naturales, pues de alguna manera hay que mencionarse a Darwin. Hegel, eso pues realmente, mi coronel, lo aprendimos en nuestras escuelas militares, que Hegel, basado en estas leyes como filósofo, pues expresó unas leyes de la dialéctica materialista, en las que una de las leyes, una de las 5 leyes principales, habla de la interacción de los seres y la evolución de las clases sociales mediante el materialismo histórico que adoptó Carlos Marx y Engels. Entonces se expresa que la forma de producir la vida material condiciona el proceso de la vida social, espiritual y política. En cierto modo es cierto, en cierto modo me excusan, yo estoy de acuerdo. Vemos que la producción y el dinero viene finalmente manejando la política, la vida social y aún la vida espiritual. Una de las tantas interpretaciones que le dieron a estas leyes hegelianas para llevarlas a la praxis fue la de los mencheviques, que con una figura como la de Bakunin, que para nosotros es muy familiar, sugería el cambio a través de medios pacíficos, esperando la paciente evolución de la sociedad. Y la otra corriente que interpretó estas leyes hegelianas fue la de los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Este señor pues propugnaba el aceleramiento de la revolución, y ahí entramos al quiz de lo que mi coronel Villamarín y ustedes siempre explican. Con Lenin a la cabeza propugnaba el aceleramiento de la revolución por cualquier medio para llegar a la anhelada dictadura del proletariado. Esta doctrina que viene desde atrás han aprendido muy bien los comunistas. Muchas frases, por ejemplo, ponían en boca de sus seguidores para hacer lícito todo medio que sirva al partido de la revolución. Para los revolucionarios, la moralidad es todo cuanto sirve a la lucha contra los explotadores. Y los explotadores en este caso son las empresas. Las empresas, los que trabajan. Este fin para ellos justifica los medios. Compromiso, deshonor, asesinato, todo es bueno. La peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas en el asalto revolucionario. Esto lo decía claramente Trotsky, y esto está completamente demostrado en las actuaciones de estos señores que en este momento nos están gobernando, y de estos señores que en este momento piensan engañándonos que los procesos llamados de paz van a tener un fin exitoso, a sabiendas de que todo es engaño. Pero entendamos que esa es la ética, y lo peor de todo es que muchos que creen que están defendiendo la democracia se dejan llevar, o digo yo, o hasta a sabiendas por tener un protagonismo, al punto que en algunos debates dicen: ¿y por qué se extrañan de la celebración del incendio de Colombia en el gobierno anterior?
si eso ya se dio. Y quienes dicen son de los que se llaman de la derecha. Pues yo no sé qué más decir, mi coronel, fuera de agradecerles a ustedes el esfuerzo tan grande que hacen para que realmente nuestra sociedad, nuestras instituciones y todo el mundo conozca la verdad de lo que nos ha ocurrido. Muchas gracias. No, a usted, Nicolás, muchas gracias. Y lo que usted dice es muy cierto. Para poder contrarrestar, para poderle cerrar el espacio de maniobra a los grupos narcoterroristas de orientación comunista en Colombia y en cualquier parte del mundo, hay que partir por conocer esos preceptos básicos que usted en una forma tan sencilla nos acaba de describir. El concepto del materialismo dialéctico, de la formación de núcleos revolucionarios, de la ideologización de las personas para que se materialice su mente exclusivamente alrededor del marxismo. Y por eso ocurre todo eso, y como usted mismo lo anota, tienen la habilidad de darle la vuelta y culpar a los demás, y ellos siempre son inocentes. Pues bien, llegamos al final de este ejercicio académico. Es un caso emblemático del terrorismo en Colombia y seguiremos, como todos los días, con nuestra actividad de reconstruir la memoria histórica para que no se quede en el tintero nada y no dejen de conocer nuestros compatriotas y el mundo entero la realidad de un drama que hemos padecido los colombianos. Una feliz tarde para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias.